Este es el encuentro que está dispuesto justamente para lo que significan las capacitaciones como parte de algunos indicadores en torno a lo que son los graduados y también quienes son parte de la carrera de mercadotecnia. Esta cita se ha denominado Marketing 5.0. Son los nuevos desafíos que estamos aprendiendo de expertos que conocen el área y que por supuesto hoy nos dispensan con su tiempo. A continuación, nuestra siguiente charla. Diego apuesta siempre a la evolución y sabe que es necesario, sino cómo entender que un informático maneje muchos campos del conocimiento. Lo conozco desde hace algún tiempo y sin duda alguna, en la pandemia, valoré mucho una actitud que me pareció valiosa. Cuando se hablaban de héroes alrededor de lo que eran médicos, enfermeras, y que en realidad así pasaba, héroes de carne y hueso, no de Marvel, él también pensó y apostó que habían otros héroes que destacar, y esos héroes eran los héroes del turismo. Y claro, ha hecho también de su formación académica y profesional el turismo como una herramienta permanente de dinámicas, aprendizajes y nuevas innovaciones. La sensibilidad fue tal que tuvo un efecto muy importante en momentos muy álgidos. Me quedo con esto como anécdota de las muchas cosas que he aprendido de quien ahora será nuestro expositor. Doy la bienvenida a Diego López, ingeniero en computación, especializado en recursos tecnológicos del SPOL. 20 años de experiencia en el desarrollo y diseño de aplicaciones para Internet. 15 años como consultor de estrategias de comunicación y marketing digital. 10 años como consultor especializado en política y manejo de crisis y 5 años como docente universitario. Se define como emprendedor enfocado en la innovación social y las nuevas tecnologías. Ha liderado importantes procesos de transformación digital en el sector público y privado, reconocido con 12 premios nacionales y 6 internacionales, en Buenos Aires, Santiago de Chile, San Francisco, Barcelona y Dubái. Con su último emprendimiento ha levantado 6 dígitos en subvenciones internacionales. Responsable del 70% de los portales web institucionales del gobierno central, el 50% de organismos de control y portales web en los 5 poderes del Estado. En 2 ocasiones, los portales de promoción turística del Ecuador y más de 100 en la empresa privada. Ha ejecutado más de 30 campañas de comunicación y branding de alta relevancia. Lideró un equipo completo de comunicación y marketing con los cuales gestionó y da soporte a redes oficiales de instituciones públicas en el Estado y en la empresa privada. Desarrollador de más de 20 consultorías relacionadas con el diseño y la implementación de esquemas de participación ciudadana. Ha estado involucrado de manera directa en las principales iniciativas que el Ecuador ha desarrollado en este ámbito del e-government. Capacitador de altos directivos de empresas privadas, ministros de Estado, asambleístas, consejeros, asesores y directores de comunicación y relaciones públicas, así como equipos completos de comunicación. Y el día de hoy, en su agenda, ha puesto poder participar con todos nosotros en esta cita. Queridos estudiantes, queridos graduados de nuestra carrera, es un gusto saludar la presencia de Diego López, quien nos hablará sobre transformación digital y marketing. Diego, la Facultad de Administración, los estudiantes de Mercadotecnia, graduados, docentes, autoridades, quedamos al pendiente de lo que va a ser tu contribución, agradeciéndote tu tiempo y gentileza. Bienvenido, a pesar de estar en línea, a Riobamba, tu ciudad, la que siempre extrañas. Marcelo, qué gusto saludarte esta mañana. Tú sabes, para mí siempre es un motivo de alegría encontrar estos caminos en acercarme a mi tierrita, a Riobamba. Y te agradezco más, pues el encuentro es en este espíritu de compartir conocimiento. Te agradezco más porque el encuentro es en la Escuela Politécnica del Chimborazo, de la cual tengo muy buenos recuerdos. Y te agradezco todavía más porque el encuentro tiene que ver con lo que nos gusta, con el marketing, con la tecnología, con la comunicación. Queridos estudiantes, esta mañana voy a tratar de darles una visión distinta, un panorama respecto a la importancia que tiene para nuestro ejercicio profesional
comprender el impacto que la tecnología tiene en el ejercicio de nuestra profesión. Voy a tratar de desmenuzar un poco acerca de un mito tecnológico que se nos presenta, de una tecnología que se nos presenta como una gran oportunidad, como una vía de desarrollo. Vamos a tratar de entender hasta dónde es esto cierto y cuáles son los impactos que esto tiene respecto a lo que hacemos, al mercado. Entonces, para poder hacer esto, tengo que necesariamente hablar un poquito de historia. Tenemos que hacer una revisión muy rápida de lo que conocemos como revoluciones industriales. Tenemos que revisar la primera revolución industrial, que es donde había el tema de la mecanización, la segunda donde había la producción en masa, la tercera donde había la computación y la automatización, y la cuarta que es en la que estamos en pleno desarrollo. Pero antes de hablar de este tema de las revoluciones industriales, les voy a hablar un ratito, vamos a recordar cuando la profesora nos daba clases en la escuela del feudalismo. ¿Se acuerdan del feudalismo? ¿Se acuerdan de qué existía o cómo funcionaba el mundo en el medioevo? Les recuerdo rapidito, pues había el señor feudal y había los vasallos, los siervos. Y básicamente lo que consistía esa forma de organización no era otra cosa que un momento en el que un hombre libre, que era el señor, le concesionaba un territorio a otro hombre libre, que era un vasallo. Ahí había una relación de fidelidad, de que yo te doy esto a cambio de protegerte. Es interesante porque ahí había políticas de uso de ese feudo, de ese terrenito. Y es interesante porque vamos a tratar de entender ¿qué esfuerzos tuvo que hacer la humanidad para salir de ese modo de precarización terrible y hacia dónde estamos actualmente en este instante? Entonces, recuerden, el feudo es un territorio, hay reglas para utilizar ese territorio. De hecho, en el feudo se dividía en dos partes. Había la parte señorial, que era donde uno trabajaba para que ahí se genere riqueza que iba a donde el señor. Y a nosotros nos daban un pedacito chiquito que era la reserva de los mansos, en donde trabajábamos políticas, había una relación, y eso es una cosa importante que quiero que recuerden para más adelante de la explicación. Pasando de eso, vamos a la primera revolución industrial que sucede a mitades del siglo XVIII, 1820, 1840, en donde hay grandes innovaciones tecnológicas. Por primera vez hablamos de una máquina de vapor, que a su vez es un barco de vapor, que a su vez es ferrocarriles de vapor, y ahí es donde pasamos del tema del trabajo manual, de obra, de tracción animal, al tema de unas máquinas de fabricación industrial. ¿Esto dónde sucede? Sucede en Gran Bretaña, se expande un poco a Europa Occidental y América Anglosajona, y es fundamental en la vida de la humanidad, porque es el primer gran salto en el que pasamos a hacer transformaciones económicas, tecnológicas y sociales, las más grandes desde el Neolítico. Hablamos de que pasamos de una economía rural, de la agricultura y el comercio, para pasarnos a una economía urbana, industrializada y mecanizada. ¿Qué es lo interesante? Ahí se da por primera vez la disminución de los tiempos de producción y arranca el crecimiento de la riqueza per cápita estancada por siglos. Comienza un crecimiento sostenido de riqueza para el mundo. ¿Qué es lo interesante? Que en esa época dejamos de tener señores y vasallos para pasar ahora a tener proletariado y burgueses. Solo para entender, el proletariado son los trabajadores industriales, los campesinos pobres que ahora van a trabajar en la urbe, en las grandes industrias, en donde los burgueses son los dueños de los medios de producción y de la mayor parte de la renta capital. Esa es la primera revolución industrial. Luego pasamos a una segunda revolución industrial en donde estamos ahora en la producción en masa. Piensen en Henry Ford haciendo su modelo T automóviles en una línea de producción. ¿A qué obedece este gran salto de la segunda revolución industrial? Pues al aparecimiento de nuevas fuentes de energía como el gas, la electricidad, nuevos materiales como el acero y el petróleo, nuevos sistemas de transporte, el avión, el automóvil y nuevos medios de comunicación como la radio y la televisión. Esto sucedió en la mitad del siglo XIX, parte en 1870 y termina con el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914. ¿En dónde sucede? Sucede en Gran Bretaña, Europa Occidental, Estados Unidos y Japón. Y esto es recordado como la primera globalización, que supone ya una progresiva internacionalización de la economía.
¿Cuáles son las grandes transformaciones que sucedieron en la segunda revolución industrial? Pues ahí tenemos ya las transformaciones en la producción, en la educación y en la ciencia. Se transforma el tamaño y la gestión de las empresas. Se transforma la misma organización del trabajo y lo interesante es que comienza a transformarse los comportamientos de consumo y hasta la misma política. Es interesante porque, como les digo, se modifica el consumo. Aquí comienzan a aparecer las marcas. Aquí comienza a aparecer el tema de un consumidor que comienza a conocer que lo que consumo tiene una marca y comienzan procesos de fidelización. ¿Cuál es el dato interesante de esta segunda revolución industrial? Es que aquí se consolidan las mega industrias transnacionales. Comenzamos a ver el surgimiento de empresas gigantes. Luego nos pasamos a una tercera revolución industrial, que esta se la conoce como una revolución científico-tecnológica, una revolución de la inteligencia. Aquí pasamos de la producción en masa a este concepto de la computación automatizada. Aquí el estelar, el protagonista de esta tercera revolución son las tecnologías de la información y la comunicación. Por eso es que parte en la década de los 70 del siglo pasado. ¿Y en dónde sucede? Pues ya sucede en el mundo. Estamos en una franca globalización. En este periodo que comienza en los 70 y que se terminó a inicios de este siglo, hay nuevos conceptos respecto a cómo es el modelo de la sociedad, ¿no? Por primera vez se comienzan a hablar de la utilización de energías renovables, de hacer que las edificaciones sean capaces de producir su propia energía, baterías recargables, redes eléctricas inteligentes, vehículos eléctricos. Y en cuanto a los negocios, que es lo que nos compete en esta charla, tenemos un concepto muy bonito que se llama destrucción creativa. La destrucción creativa es el surgimiento de nuevos modelos de negocio. Es decir, modelos de negocios antiguos son transformados gracias al poder que los medios de comunicación y las tecnologías de información digitales nos presentan. Solo para que se hagan una idea, estamos pensando de que antes de esta revolución teníamos, por ejemplo, la prensa escrita, que se ve terriblemente impactada con el surgimiento de medios digitales como un blog o un periódico digital. Hablamos que ese modelo de negocio que fue vigente por muchos años de la prensa escrita se ve gravemente impactado ahora por un mundo digital en donde los anuncios digitales le quitan mercado a los anuncios de los cuales vivían los medios escritos. Piensa en otras cosas, por ejemplo, los sellos y disqueros en la industria musical, como el surgimiento de Napster, que era donde uno se pirateaba las canciones, o el surgimiento de Spotify, o el surgimiento de otras formas de hacer música, hacen un cambio en esos modelos de negocios al punto que los hacen sucumbir. Piensen de que en este instante del tema de la comunicación y la información tecnológica, hace por primera vez posible que un músico que antes tenía que pagar grandes cantidades de dinero para ir a un estudio de grabación, ahora desde su computadora pueda él mismo grabar. Y hay otros casos más emblemáticos, como el de Blockbuster, que alquilaba DVDs con el surgimiento ahora de Netflix. Es interesante que en esta tercera revolución industrial ya aparece el concepto de redes sociales y podemos ver cómo se despierta este tema de una conexión global de los usuarios. Pasamos de usuarios que consumen a ser usuarios proconsumidores. No solo consumo, sino ahora yo produzco el contenido que se distribuye a través de estas redes sociales. ¿Qué es lo interesante? La destrucción creativa entonces plantea nuevos modelos de negocio, y aquí es donde comenzamos a ver el surgimiento de estos grandes unicornios, de estas empresas gigantes tipo Amazon, Netflix, Facebook, Google, que son industrias realmente gigantes. Y aquí viene la parte interesante. Es en esta tercera revolución industrial donde se comienza a construir un relato de positivismo tóxico, positivismo mágico, porque básicamente la humanidad comienza a creer de que este desarrollo tecnológico de la tercera revolución industrial es un camino para el progreso y el desarrollo de los pueblos. Y es interesante porque uno mismo vivió este fenómeno. Yo recuerdo en esa época cómo nosotros, los ingenieros en computación, soñábamos con las grandes posibilidades que presentaban las cosas. Uno veía Wikipedia y decía, qué fabuloso, vamos a poder hacer una enciclopedia entre todos. Uno veía las redes sociales, por ejemplo, como un camino de liberación de los medios de comunicación que gobernaban todos. Hablaba uno de democratizar la voz, de que ahora todos podemos hablar. Hablábamos de las redes sociales como un lugar
lugar en donde construir conocimiento, en donde debatir, en donde crear algo mejor. Pero lo que les voy a contar este rato es tratar de entender de que ese mito, ese relato positivo de la tecnología puede ser que no sea tan cierto. Actualmente estamos en pleno desarrollo de la cuarta revolución industrial, de la revolución industrial 4.0, en donde deben ustedes comenzar a asociarse con este concepto, con la cibernética, o más específicamente con los sistemas ciberfísicos, en donde lo que ya pasamos de, repasemos un ratito la historia, pasamos de un feudo en el que no había tecnología, o una tecnología muy precaria, en donde la mano de obra y los animales eran los que hacían posible la producción, a una primera revolución industrial en donde existe el vapor y vienen las máquinas de vapor, los barcos de vapor, los ferrocarriles de vapor, en donde dejamos la mano de obra manual y pasamos a tener fábricas. Luego pasamos a una segunda revolución industrial en donde aparecen nuevas fuentes de energía, materiales, el acero, y ahí estamos ya en la producción en masa. Y luego pasamos a una tercera revolución industrial en donde está la computación, la automatización, las tecnologías de la información y comunicación, destruyendo modelos de negocio para ahora implementar nuevos. Y ahora estamos en esta cuarta, en donde la cibernética no es otra cosa que el desarrollo de fábricas inteligentes, de Internet de las cosas, de inteligencia artificial, de Big Data, de tecnologías persuasivas que son un nivel mucho más amplio y mucho más complejo de entender cómo se automatiza no solo la producción, sino se automatiza las relaciones sociales, se automatiza el consumo. Y como les digo, esto está en progreso. Y la parte interesante es que en dónde se ejecuta este proceso. Ya no es en Gran Bretaña, ya no es en Europa Occidental, en Estados Unidos, en Japón, ya no es en la globalidad de nuestro planeta. Esto se disputa ahora en un nuevo territorio, y ese nuevo territorio es el territorio digital. O sea, ya ni siquiera es en la parte de la realidad. Estamos hablando de que esta es una disputa que sucede en territorios digitales. Esto no es otra cosa que una nueva manera de organizar los medios de producción, el mercado y el consumo, cuando comenzamos a hablar de algoritmos con inteligencia artificial que son capaces de regular todas las cosas que atraviesan nuestras vidas. Hablamos entonces de que estamos en recursos tecnológicos, piensen en plataformas tecnológicas que están en una constante disputa de territorios. Y aquí viene la parte interesante, porque vamos a tratar de entender cómo esta nueva realidad posiblemente nos está volviendo al feudalismo. Es decir, todos los avances tecnológicos parece que hicieron un grave retroceso en el que comenzamos a ver la aparición de señores feudales y nosotros comenzamos a ser nuevamente siervos de esta locura. ¿Cómo funciona esto? Miren, hay que entender que cuando estamos en este tema de esta cuarta revolución industrial, estamos en este concepto de la transformación digital. La transformación digital tiene fases. Una primera fase es cuando nosotros digitalizamos las cosas de nuestra empresa. Piensen que cuando estamos escaneando una factura, cuando estamos escaneando y ya manejamos solo por mails nuestras comunicaciones, un primer pasito muy precario es este de digitalizar. Cuando la empresa avanza, pasa a un momento de digitalización, que es cuando hace que sus procesos internos, una parte o procesos internos específicos, comiencen a suceder completamente en el mundo virtual. Pensemos en un sistema de contable en el cual ya no escaneamos las facturas, porque resulta que ahora las facturas son digitales y ahora todo ese mundo de las finanzas de nuestra empresa suceden ahí en la digitalización de ese proceso. Después de digitalizar, nos vamos a la digitalización y un paso más avanzado es cuando estamos ya en la transformación digital, que es cuando ya no es solo un proceso, sino son varios o casi todos los procesos de nuestra empresa los que suceden en este mundo digital. Estamos en proceso de llegar a esos momentos de transformación digital. Hay países que ya lo logran. Yo la semana pasada, o hace 2 semanas, estuve en la Exposición Universal de Dubái y ahí uno justamente iba a los pabellones de cada uno de los países y, por ejemplo, Corea se presentaba en su pabellón en la Exposición Universal como no un smart city, como un país smart. Y en ahí uno justamente podía ver cómo el concepto de transformación digital estaba en todos los aspectos de Corea. Es divertido como cada proceso
ya está en ese mundo digital. Entonces, ¿qué es la parte interesante? Que para poder mantener viva la transformación digital dentro de una empresa, hay un concepto indispensable que se llama alistamiento digital. El alistamiento digital no es otra cosa que la capacidad que tenemos nosotros de poder entender cómo va la tecnología y hacia dónde va la tecnología. Un error común puede creerse que meterse en este tema de alistamiento digital es, por ejemplo, aprender a manejar Twitter o Facebook. Digamos que quiero intervenir en el proceso de promoción de mi negocio y entonces digo, como quiero hacer transformación digital, voy a empezar a entender cómo se pauta una publicación en Facebook. Y eso no es alistamiento digital. Esto ya es una mera habilidad media artesanal de utilizar una tecnología. El alistamiento digital es poder entender qué es, qué está detrás, cómo funciona, porque solo así podemos nosotros aprovechar la tecnología que se nos presenta para nuestro provecho. Y esto es la parte que les voy a hablar este instante. Tratar de salir de este mito tecnológico de prosperidad y de desarrollo para que, entendiendo lo que realmente está detrás, cuál es la verdadera cara de la tecnología en esta era industrial, podamos nosotros adaptarnos y sacarle algo de provecho a este mundo. Miren, ¿qué es lo que es importante? En esta cuarta revolución industrial tenemos que entender algunos pasos. El primer paso es la nueva economía digital, que son básicamente nuevas reglas de funcionamiento de la economía gracias a las TICs, a las tecnologías de información y comunicación. En 1990, particularmente, hay un surgimiento de un concepto que es la innovación y el emprendimiento, la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque se decía de que las TICs lograrían reducir los costos. Y al reducir los costos, pues entonces ahí se daba este concepto de prosperidad, de desarrollo. Porque si ahora la innovación, el emprendimiento y la propiedad intelectual iba a reducir sus costos, cualquier persona, tú, yo, cualquier riobambeño, podía meterse en este mundo del emprendimiento y con muy poca inversión inicial generar empresas. En este mundo de la economía digital aparecen por primera vez este tema de los soportes digitales, es decir, la economía política digital, ahora ya estamos hablando de política, admite por primera vez una cosa que se llama el salto tecnológico. Por eso justamente está la palabra startup, para referirse a los emprendimientos de base tecnológica, que básicamente lo que dicen es de que hay que hacer cambios institucionales que endurecen nuestras políticas económicas, pero que en realidad lo que hacen es reconfigurar las relaciones sociales. Aparece por primera vez esta figura de la dependencia, esa que estábamos hablando del feudalismo. Estamos hablando ahora de que los seres humanos y las empresas comenzaron a adherirse a estos recursos tecnológicos. No sé si este rato ustedes ya comienzan a tener dudas de qué cosa es lo que estoy hablando. ¿Nos adherimos? ¿Somos vasallos? ¿Vasallos de qué? Pensemos un ratito en Facebook. Facebook, y pensemos en términos de feudalismo. Facebook nos da un territorio que es el que es para nuestro servicio, para que podamos sobrevivir en un mundo en el cual necesitamos estar conectados con gente y necesitamos estar informándonos. Pero por otro lado, Facebook nos oculta su feudo señorial, que es en donde se construye riqueza para el señor feudal. ¿Cuál es la diferencia con el mundo feudal? Es de que en ese mundo del medioevo, sí, el vasallo se enojaba cada vez que tenía que cederle lo que cultivó a su señor feudal. Era un tema medio violento, el tema de que yo mismo no tenía que comer, pero tenía que cumplir con la política que me decía que tengo que darle algo a mi señor feudal. Ahora vivimos en un mundo en el que el feudalismo es mucho más sutil y sofisticado, porque en muchos casos ni siquiera nosotros sabemos qué es el valor que nosotros le estamos dando al señor feudal, digamos Mark Zuckerberg, por utilizar ese pequeño terrenito que me dio al crear un perfil de Facebook en su red social. Pero lo cierto es que sí, nosotros cada vez que usamos e interactuamos con las redes sociales, estamos generando un Big Data que es la ganancia del señor Zuckerberg. Y es interesante porque esa es una ganancia inmensamente rica que nosotros ni siquiera nos estamos dando cuenta que estamos cediendo.
¿Por qué es feudalismo? Porque hay una relación de dependencia. La tecnología ha crecido tan, pero tan aceleradamente que nosotros no nos damos cuenta cómo en un momento de la historia nos volvimos adictos a estas tecnologías, tan adictos que no podemos escapar de ellas. Ustedes me dirán, qué exagerado adicto. Recuerden cómo al inicio de este año, en una mañana, se cayeron en los servicios de Facebook, Instagram y WhatsApp. En ese instante, en esa mañana, la humanidad entera pudo entender este tema de dependencia. Qué tan difícil fue nuestra vida apenas con una mañana sin Facebook, WhatsApp e Instagram. Uno puede ver cuánto dinero perdió el mundo solamente por una media mañana de quedarse sin eso y cómo estuvimos a punto de volvernos locos al no poder comunicarnos y hacernos negocios. Entonces, el salto tecnológico no es otra cosa que la propuesta de una humanidad, de unas empresas que para poder existir tienen que someterse y adherirse a estas plataformas tecnológicas. Pensemos ahora en el concepto del Big Data. ¿Qué es el Big Data? El Big Data es justamente un proceso de refuerzo, porque mientras más nos adherimos y mientras más servicios indispensables nos ofrecen estas plataformas, más se acentúa nuestro nivel de dependencia contra estas plataformas. ¿Y por qué esto es malo? Porque esto mata la idea de la competencia, porque es una dominación que ata a los individuos a un mundo digital y que tiene consecuencias en términos de estrategia. Escuchen cuál es la estrategia. La estrategia es la de las plataformas de conquista de territorios digitales. Así como en el medioevo los señores se disputaban y hacían guerras para tener un territorio y poderlo hacerlo más grande y más grande y más grande, actualmente estos señores feudales, unicornios tecnológicos, viven en esta conquista de territorios tecnológicos. Se trata entonces de un desarrollo económico por medio de la depredación. Se trata de conquistar más y más territorios digitales. Esta estrategia requiere nuevos datos, nuevos espacios. Y esta es la parte dura, porque se deja a un lado la meta de producir con eficiencia para priorizar exclusivamente la conquista de más datos. Piensa en un instante, algo a este instante. ¿A qué me refiero con que se prioriza, se da prioridad a construir los datos versus a la producción eficiente? Pensemos que con todos los avances tecnológicos, por ejemplo, Amazon ya habría podido resolver de alguna manera más eficiente el tema de distribuir alimentos a las personas que no tienen comida. Tienen la tecnología, tienen el Big Data. Sin embargo, no les interesa, porque a ellos lo que les interesa es tener más datos, tener más ventas. Piensen en otro ejemplo extremo. No sé si vieron a inicios de este año el tema de Instagram. Salieron estos leaks de Facebook en los que se podía ver cómo Facebook sabía con anticipación las cosas destructivas y negativas que su plataforma hacía con jóvenes adolescentes, de cómo las jóvenes adolescentes al estar metidas en Instagram tenían una percepción negativa sobre sus cuerpos, de cómo Instagram lograba deprimir a las adolescentes y cómo esto era una cosa que solo crecía. Y lo que nos dimos cuenta es que Facebook, a pesar de saber eso, no le importó. ¿Por qué no le importó? Porque necesita tener más datos, tener más territorio digital. Se prioriza el beneficio de estas empresas por encima de lo que puedan hacer con la gente. Entonces, esta dependencia, esta conquista de territorio nos pone en un escenario en el que vivimos lastimosamente en una situación completa con la tecnología. Es decir, todos esos ideales de un desarrollo a partir de la tecnología no es tanto así. Pero ojo, no nos deprimamos, porque el tema es poder ver cómo se puede avanzar. ¿Qué otra cosa es interesante? Es este término de la depredación feudal, en este feudalismo tecnológico. ¿Qué es lo que hay que entender? Mira, en la revolución industrial anterior, la lógica productiva del capitalismo hacía que el capitalista necesariamente tenga que invertir dinero para poder ser productivo y competitivo. Pensemos en un ejemplo, por ejemplo, con el desarrollo de las vías de tren. Ahí se construyeron unas fortunas inmensas y gigantes en Estados Unidos a partir de construir las vías de comunicación con trenes. Pero ¿qué era la parte bonita de esa época, de esa revolución industrial? Que para poder hacer crecer las líneas de tren,
se tenía que invertir mucho dinero y al invertir mucho dinero se generaba mucho trabajo y al generar mucho trabajo se reactivaba la economía no solo del dueño, de la empresa que construía los trenes, sino en realidad de toda la sociedad, porque se tenía que invertir para poder crecer. Es decir, era una evolución acelerada de la economía. Ahora, cuando estamos en este mundo, en esta cuarta revolución industrial, tenemos una evolución a ritmo lento, porque como les digo, no se invierte en hacer producción eficiente. Lo que invertimos ahora, o estas empresas unicornios gigantes, lo que invierten es exclusivamente en conquistar datos. Y esto es terriblemente malo, porque literalmente estamos viviendo un momento de la historia del mundo de un estancamiento del capitalismo, en donde se puede ver desempleo endémico, retroceso de crecimiento, malos salarios. En definitiva, es un retroceso de la economía mundial. ¿Qué es lo interesante? Este otro concepto que se llama la monopolización, que nuevamente la vemos desde el medioevo en el mundo feudal. Ustedes deben entender que estos grandes unicornios tienden a monopolizar todo. Y cuando algo se les sale de sus manos, pues lo compran. Volvamos nuevamente a Facebook. Facebook tiene un territorio digital en crecimiento. Mira que por ahí hay una nueva empresa que se llama Instagram. Se da cuenta de que se puede comenzar a salir de control. Entonces, ¿qué hacemos? La compramos. Facebook mira que por ahí está apareciendo una cosa que se llama WhatsApp. Vemos de que está creciendo, vemos de que se nos puede salir de las manos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo compramos. Y la monopolización es terriblemente mala porque estamos hablando de que hay un tema de concentración y la concentración lo único que nos conduce es a endurecer las estructuras económicas y es terrible porque estamos en un mundo en el que estas empresas comienzan a gobernar todo. La Big Data que les dije hace un rato es interesante, ¿no? Porque ahí había algo de esperanza. O sea, hay cosas que nosotros no podemos ver individualmente, pero que cuando se mira el comportamiento de millones de usuarios y con inteligencia artificial puedes descifrar tendencias de consumo, formas de comportamiento, ahí se puede encontrar mucho conocimiento. Pero cuando ese conocimiento solo se pone a favor de conquistar territorios digitales, de conquistar datos, pues caemos en ese mundo triste en el que todo ese conocimiento que este rato en tiempo real se está construyendo no es para el beneficio de la humanidad, sino es para el beneficio de lo que ahora conocemos como plataformas, economías de plataforma. Miren, el tema del relato es divertido, ¿no? A nosotros a veces nos meten este concepto de plataformas colaborativas. Entonces uno piensa en Uber, piensa en Airbnb y dice, qué bonito, son colaboración, la tecnología hecha para que colabore la sociedad. Pero no, en realidad no son plataformas colaborativas, son economías de plataforma, son empresas diseñadas para conquistar territorios digitales, construir datos y con esos datos amplificar solamente ganancias. Y de esta manera les acabo de presentar un momento complicado que está en construcción, que todavía no podemos ver todas sus aristas, que hay muchos puntos de vista alrededor de esto, pero que sí nos hace necesario que nosotros tengamos una visión crítica de esto. Porque si no tenemos una visión crítica y solo nos quedamos en la superficie, ahí es cuando nuestra profesión entra en crisis y vamos a poder comenzar a hacer tremendos ridículos cuando queramos ejercer nuestra profesión. ¿A qué me refiero? Quedarnos en la superficie, a creer que, por ejemplo, si yo quiero hacer la transformación digital de mi proceso de promoción, y para eso sé que hay medios digitales como Facebook o los motores de búsqueda como Google, y digo, a través de eso voy a mejorar mi tema de ventas, de promoción, quedarnos en esa partecita artesanal y aprender cómo funcionan las herramientas, eso no es necesario. Es indispensable que entendamos cómo funcionan los algoritmos de distribución de contenidos, que entendamos cuáles son los fines que persiguen estas empresas, que entendamos cómo es que la humanidad se adapta y consume estas cosas para poder manejarlas. Entonces, aquí voy a hablar con alguien, voy a hablar con Marcelo. Marcelo, sígueme esta parte porque esta parte es divertida para ver cómo funciona lo que te estoy diciendo. ¿Cómo crees tú, Marcelo? ¿En realidad la tecnología atravesará todos los aspectos de nuestra vida?
Dame un ejemplo de alguna cosa que tú creas en el que definitivamente la tecnología se apoderó de nuestra vida. La forma como nos comunicamos con las personas que están a nuestro alrededor. Maravilloso. Entonces, estamos hablando de cómo, por ejemplo, las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, nos someten a una nueva lógica en la que pasamos consumiendo información, ¿cierto? Es una cosa clara. Entonces, vamos a ver la diferencia de cómo uno analiza esto cuando no quiere entender la importancia de la tecnología y las cosas profundas de la tecnología y cuando solo se queda en la superficie. Mira, Marcelo, aquí hay una parte interesante. Actualmente en el Ecuador tenemos una seria discusión respecto a si la comunicación debe o no ser regulada. Nos pasamos pensando si debe o no existir Supercom, hasta qué punto el Estado puede o no regular lo que un periodista dice. Y estamos metidos en una discusión en la que decimos, ¿el Estado debe o no regular el ejercicio periodístico? ¿Te parece que después de esta charla, esa conversación tiene sentido? La verdad es que no, y no lo había pensado así. Creo yo que quien está manejando el asunto del análisis de la ley de la comunicación son quienes manejan y controlan las redes sociales, lo que decimos o dejamos de decir. Y de verdad no me había puesto a pensar en mi futuro Mira, que termina haciendo eso. es maravilloso porque mientras nosotros folclóricamente seguimos discutiendo cómo los seres humanos son los que deben regular la comunicación, vivimos ya un mundo en que son los algoritmos de distribución, por ejemplo, de las redes sociales, los que ya nos regulan. Y nos regulan de maneras muy sutiles, muy sofisticadas, que casi ni nos damos cuenta, pero es una regulación mucho más eficiente. Piensa, digamos, que yo soy un divulgador y quiero hacerme mi canal de YouTube y quiero comenzar a hablar, por ejemplo, de mecánica cuántica. Tengo ese interés. Hago los videos de YouTube para hablar de mecánica cuántica. De pronto ya viene la autocensura. Porque yo mismo me voy a censurar. ¿Por qué? Porque voy a ver de que no puedo monetizar con ese contenido. Porque voy a hacer unos videos muy bonitos que el algoritmo no distribuye y al no distribuirse no voy a poder obtener dinero. Y entonces voy a tener que censurarme yo mismo y ahora comenzar a hablar de MasterChef o comenzar a hablar de farándula o comenzar a hablar de fútbol. Porque el algoritmo le gusta. Entonces, si tú ves, yo mismo me censuro. Luego hay que ver cosas más interesantes que ya tienen que ver con el poder económico. Mira, nos guste o no nos guste Donald Trump, ¿qué pasó en la última elección presidencial de Estados Unidos? Twitter decidió, porque le dio la gana, cancelar el canal de Twitter de Donald Trump. ¿Ahí intervino el Estado? No, no intervino el Estado. Es una empresa la que decide que este político no habla y sin irnos muy lejos. Al Rafael Correa le cerraron el canal de Facebook. Es decir, la discusión de que si la comunicación la deben regular seres humanos o estados es anacrónica, porque ya vivimos en un mundo en el que hay una tecnología que ya nos regula y nos regula de manera decisiva. Solo para poner en el tema de la política, recordemos Cambridge Analytica en las elecciones pasadas del mismo Trump. Ahí pudimos ver en cambio cómo el uso y la explotación del Big Data, de este análisis del comportamiento de los estadounidenses, permitieron a un determinado partido aprovechar esa información para poder hacer campañas de promoción electoral mucho más eficientes. Pasemos a otro ejemplo. ¿Qué otro ejemplo crees que está atravesada completamente por nuestra vida? Pongámonos ahora que estamos cerca del 14 de febrero. ¿Será que el romance, el tema de conseguir novia, está atravesada por la tecnología? Por supuesto que sí, y tienes denuncias como la última que pasó hace un par de días de una canadiense que viaja a Inglaterra a ver al amor de su vida y termina muerta, ¿no? Agredida violentamente. Y todas estas circunstancias han generado procesos diferentes de relación y de afecto, en donde se crea o se construye otros valores alrededor de algo que significa tan determinante en tu vida, que es el amor. Exacto. De hecho, ahora en Netflix se estrenó la película del estafador de Tinder. Es divertido ver cómo ahora hay estas plataformas tipo Tinder en las cuales efectivamente uno puede encontrar novias, pero lo que uno no se da cuenta es cómo esta tecnología comienza a transformar nuestros hábitos de consumo, si se podría decir hábito de consumo al tema de encontrar al amor de tu vida. Pero hay una modificación seria porque ahora comenzamos a tener estas relaciones de una manera mucho más
banal, mucho más enfocada en el cómo se ven las personas a cómo realmente son, y a caer en estafas y en problemas muy graves. Pero aún ahí podemos ver cómo incluso en el romance está intervenido eso. Pensemos en cosas ya más agresivas. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, de Uber, Marcelo? Esta es una economía de plataforma, una plataforma colaborativa. Hay sobre ella un mito fabuloso de cosas fabulosas, de generar empleo, cosas maravillosas. ¿Qué tan cierto será eso, Marcelo? Bueno, hay un servicio que entra a poder presentar una diferenciación en lo mismo y no sé si sea el caso particular solo en nuestro país, en donde se abre un debate sobre cuánto está perjudicando a la clase amarilla y al taxismo por acá, ¿no es cierto? Pero creo yo que también sí fue un tirón de orejas en la medida de que muchas veces en este tipo de servicios de transporte en nuestro país no encontrábamos de pronto procesos diferentes de puntualidad, de atención, de seguridad y cosas de esas. Acabo de escuchar hace al empezar el día, una jornada, una cosa que me pareció novedosa y la comparto. Se comunicaron por el tema del medio de comunicación a comentarnos un emprendimiento de transporte hecho por mujeres para atender a mujeres y evitar cualquier complicación que pueda haber sobre el asunto del trato, la violencia y demás. Me quedé encantado con esa propuesta que lo estaban haciendo. Maravilloso, Marcelo, pero hagamos prospectiva. Pensemos un poquito en el futuro respecto a Uber. Imaginémonos que efectivamente Uber da un mejor servicio que el que da la clase amarilla. E imaginémonos que en el futuro, así como desaparecieron los carteros con el surgimiento de los emails, pensemos en ese futuro en el que desaparecen los taxistas y ahora solamente existen plataformas tipo Uber. Pero vámonos más adelante y pensemos en el instante en el que incluso desaparecen los choferes con el surgimiento de automóviles que se conducen por sí mismos. En ese mundo, ¿qué problemas podemos tener? Primero, ese mundo es probable, es hiperprobable. Los autos autónomos están en pleno desarrollo, ya funcionan y ya existen. Entonces, el momento en el cual el transporte no necesite ni siquiera de choferes, pensemos en un instante qué tan bueno será eso. ¿Qué tan bueno será el monopolio del negocio del transporte en una ciudad o en un país, en el cual todo el transporte dependa de una única empresa que ni siquiera es ecuatoriana, sino que es una empresa global, que no paga impuestos, que no paga sueldos y que tiene el control de ponernos el precio? ¿Qué nos hace pensar que en ese futuro nos suban el costo de una carrera? Es decir, suena muy bonito, pero detrás de eso hay grandes complicaciones. Y para no irnos muy adelante, te voy a dar otro ejemplo de Uber con el Uber Eats. El Uber Eats es este servicio de entrega a domicilio de la comida. Vamos a ver qué pasó aquí en Quito en los periodos de pandemia. Y esto es muy bueno para la clase de marketing. Miren, evidentemente, ¿en dónde puede ser más rentable el tema de vender comida? Efectivamente, cuando tú vendes la comida en tu local, es decir, cuando el comensal va a tu local, es donde puedes tener mayor utilidad en el acto de vender comida. El instante en el que tú no vendes comida en tu local, sino que lo haces a través de una plataforma tipo Uber Eats, resulta que tienes que pagarle a Uber Eats un 30, un 20, un 25% de lo que tú estás vendiendo. Estamos hablando de que sin modificar tu precio, ya tienes que ceder del 25 al 30% del valor de tu producto. Es decir, se reduce la probabilidad de ganancia. ¿Qué pasó en la pandemia? Pues todo el mundo, hasta el que no conocía, terminó conociendo estas plataformas tipo Uber Eats. Y ahí viene el tema de tecnologías persuasivas que con mucha inteligencia artificial y con muchas técnicas de mercadeo hacen que se cambien los hábitos de consumo de las personas. ¿En cómo se cambian los hábitos de consumo de personas? De que ahora, a pesar de que ya pasa o ya está pasando la pandemia, la gente se queda adherida a esta forma nueva de consumo. Y cuando ya nos quedamos colgados de esta forma de pedir comida, pues entonces ahí vienen estas grandes distorsiones, porque entonces no estamos pensando en cómo estamos afectando estos negocios. Y sí, nos podemos poner románticos y decir que durante la pandemia, gracias a estas plataformas, estos negocios pudieron seguir subsistiendo, y sí, y gracias a estas plataformas pudieron seguir haciendo negocios, y sí,
Pero ahora estamos viendo este grave problema, un grave problema porque estos negocios están en crisis. Pero aquí viene la oportunidad, Marcelo, porque para eso estudiamos marketing. Y aquí viene justamente lo que hicieron los quiteños con los restaurantes. ¿Qué se dieron cuenta ellos? ¿Luchar contra la existencia de estas plataformas es posible? No, no hay forma de quitarlas. Siempre van a estar ahí y siempre se van a hacer más grandes. Sin embargo, los restaurantes entendieron cómo transformar Uber Eats ahora en una herramienta de adquisición de nuevos usuarios. Es decir, entienden de que la gente va a pedir las cosas por Uber, pero ahora ya se pusieron pilas. Y entonces ahora en la funda de la comida te dicen, si quiere hacer un próximo pedido, no contrate Uber Eats, mejor llámeme directamente a mí. Si quiere hacer un nuevo pedido, llámeme a este teléfono, yo le voy a dejar la comida y le voy a dar una promoción, porque entonces estos negocios entendieron de que adquieren nuevos usuarios a partir de Uber, pero estos usuarios ahora los van a tratar de fidelizar para que con sus propias herramientas de distribución puedan evitar ceder 20, 30% de comisión para poder volver a hacer rentables sus negocios. Entonces, nuevamente, la tecnología es fabulosa. Yo amo la tecnología. Sin embargo, para poder ejercer bien nuestra profesión de ingenieros en marketing, es indispensable no quedarnos en la parte superficial, entender que las tecnologías son un monstruo gigante en crecimiento, muy sofisticado, que no se detiene, que tiene sus propios intereses, y ahí viene el reto. ¿Cómo nosotros, al conocer estas modificaciones de consumo, tendencias de consumo, algoritmos de predicción, cómo podemos entender cómo se distribuyen las cosas, podemos sacar el provecho? Y eso es lo que estamos haciendo, Marcelo, con GoRaimi.com. Como tú sabes, nosotros tenemos una plataforma de promoción turística enfocada en promover a los pequeños actores del turismo. Te explico algo. Este tema de la transformación digital no está lejana del mundo del turismo. Tenemos nosotros algoritmos de predicción que imponen y promueven a los destinos mainstream. Es decir, cuando un japonés ve una promoción de turismo del Ecuador, se va a meter a una OTA a buscar un tour al Ecuador. Lastimosamente, ese algoritmo, conforme le muestra lo que quiera ver de Ecuador este japonés, al lado le va a mostrar Machu Picchu y le va a mostrar las pirámides mayas y le va a mostrar París y Japón, porque esas cosas son mucho más fáciles que vender del Ecuador. Y probablemente ese japonés que entró buscando venir a Ingapirca termine yéndose a Machu Picchu o a las pirámides mayas, porque esas son más conocidas, son más mainstream y además porque tienen precios más competitivos. Entonces ahí estamos viendo cómo una tecnología nos juega a Barcelona, porque nos propicia que otros destinos se vayan, porque hay un algoritmo de predicción que calculó que es más fácil vender la pirámide maya. ¿Cómo nosotros superamos eso? ¿Cómo nosotros podemos lograr superar esa grave desventaja en la que vivimos? Y ese es el tema de plantearnos hacer cosas interesantes, como hacer una propia plataforma de promoción que ojalá en algún instante pueda tener la posibilidad de analizar un Big Data para descubrir sus propios algoritmos de predicción para promover a los que están excluidos. Piensa esto. Aquí viene la parte más grosera, Marcelo. En una plataforma que está orientada a la comercialización, solamente se cataloga lo que se puede vender. Pensemos en el tema del turismo, solo puedo catalogar tickets aéreos y habitaciones. ¿Qué pasa con el gestor gastronómico? Es decir, con esa linda señora que vende el hornado en el mercado de Riobamba. ¿Ella puede existir en Booking? No, porque de hecho el chiste de comprar ese producto turístico es comprarlo en el destino. Pensemos ahora en un gestor artesanal. Pensemos en estas lindas señoras que venden las alfombras tejidas a mano en Guano. Ellas pueden estar en Booking tampoco, porque se tiene que comprar presencialmente. ¿Tiene sentido hacer esa compra en línea? No, porque justamente ese es el atractivo turístico principal de la ciudad. La gente va a ese lugar para poder ver esas alfombras. Si te das cuenta, estas plataformas entonces excluyen a lo que no se puede vender. Piensa en otra cosa más grave. Piensa en el cronograma de fiestas de carnaval de Guano ahora que ya nos acercamos, o piensa en el cronograma del Paucarraimi, de las fiestas de carnaval de los indígenas. ¿En qué plataforma de promoción turística internacional podría existir un hueco o una cabida para esa oferta? En ninguna, porque no, es gratuito. A ti no te cobran por ir al carnaval de Guano. Uno simplemente va y lo disfruta. Como no puedo obtener una ganancia, lo dejo afuera. Y entonces aquí viene el reto. ¿Cómo nosotros, al estar en un proceso de alistamiento digital real,
podemos tratar de sacarle provecho a este conocimiento que les he contado esta mañana para efectivamente darle la vuelta. Ojo, no hay cómo escapar de estas plataformas. Uno sería bien absurdo decir que prohíban Airbnb. No, no hay cómo prohibirlo, y si algún día lo prohibimos, pues nos superará. Son empresas muy gigantes que siempre nos superarán. No hay cómo evitar que no exista Uber Eats. Siempre sucederá. Pero sí es importante entender que como de los restaurantes quiteños, se pueden encontrar oportunidades cuando se entienden cómo funcionan estos negocios. Marcelo, espero que les haya gustado lo que les conté el día de hoy, y más bien quiero aprovechar los minutos que restan para una ronda de preguntas y respuestas, porque creo que este tema siempre es polémico. Estas cosas de la tecnología siempre se pueden ver desde diferentes perspectivas, y esa es la parte vital de la academia. Tener un pensamiento crítico que nos permita hacernos una propia visión de estos temas y no ser simples borreguitos que creemos en fantasías, ¿no? De este mundo fabuloso en que la tecnología es solamente nuestra amiga. Les escucho, Marcelo. Muchísimas gracias, Diego, la gentileza de tu tiempo. A propósito, también le damos la bienvenida. Albertina ya está con nosotros y ella continuará justamente en los próximos minutos contándonos su experiencia. Abierto la posibilidad del foro para que podamos hacer alguna inquietud. Sin duda nos has dejado con muchas inquietudes sobre lo que probablemente no nos damos cuenta, ¿no? Somos usuarios que estamos muy contentos y felices sin ver un poquito más allá. Y probablemente ahí están los retos, ¿no? Y tú lo Mira, decías. mira el dato importante que acabas de decir, Marcelo. Usamos tecnología y creemos que es gratis. Nosotros pensamos que el Facebook es gratuito y no nos da, no tenemos el tiempo de entender que Facebook no es gratuito. Facebook nos cobra, y nos cobra muy caro. Y a diferencia de los vasallos del feudalismo que se enojaban cuando cedían lo que cosechaban al señor feudal, nosotros ni siquiera nos damos cuenta de lo que cedemos, y a veces incluso ni nos importa y hasta nos sentimos contentos por hacer eso. Vamos con preguntas y respuestas, Marcelo. Claro que sí, José Luis, si me ayudas, por favor, revisando el tema de lo de las preguntas. Claro, con todo gusto, mi estimado amigo. La inquietud es directa, esta la planteo yo. Me gustaría saber, actualmente estamos en este proceso de transición en tanto la virtualidad a la normalidad, a la presencialidad. ¿Sería algo ilógico que nosotros regresemos al pasado y vamos a, qué sé yo, a lo escrito, al papel, lo que aguanta? La pregunta es, ¿será que nosotros vamos a tener un cambio total? Es decir, podemos adquirir estos conocimientos digitales y aplicarlos ahora en esta nueva normalidad que estamos en la educación presencial ya a pasos. Y la otra inquietud también es, No, vamos primero, vamos con la primera y Ya, luego me haces la segunda pregunta. ok, A ver, mira, perfecto. no hay forma que evitemos lo que está sucediendo. No hay poder humano que haga que la forma de cómo se modificó, las formas en que consumimos, la humanidad consume las cosas, no hay forma de cambiarlo. No hay cómo desaparecerle a Facebook, no hay cómo desaparecerle a Airbnb. Eso está. ¿Qué nos queda a nosotros? Es adaptarnos, es hacer cosas muy simples. Mira, si sabemos que Instagram es dañino para las mujeres jóvenes, que daña la percepción que tienen sobre su cuerpo, ¿qué puedes hacer tú? Lo básico sería educarle a tu hija pequeña para que ame su cuerpo. Y si sabemos de que por más que le eduques, cuando esté frente a TikTok viendo cuerpos imposibles, se le va a dañar la percepción que tiene de su cuerpo, pues educarle con mucho cariño y evitarle, prepararle para ese mundo. ¿Qué va a suceder? Porque es imposible que la niña deje de meterse en TikTok, pero de alguna manera tú le puedes educar. ¿Qué otra cosa podemos hacer nosotros? Mira, sí te has dado cuenta que uno termina insultando y peleando con gente que no conoce en Twitter, y uno mismo se asusta y dice, vaya, yo en mi vida me he dado de puñetes con nadie, nunca le he dado un insulto a una persona, y este rato me doy cuenta de que estoy insultándole a una persona que no sé ni siquiera quién es. ¿Qué es eso? Ahí tenemos algoritmos de Twitter es terriblemente perverso, que te conducen a estas burbujas en donde la gente busca pelear. ¿Por qué estas redes sociales te buscan a que pelees? Porque de esa manera pueden hacer la adhesión. Porque si peleas, generas emociones, y en las emociones te quedas más tiempo en estas plataformas para que esta plataforma te pueda vender publicidad.
¿Qué Diego, podemos hacer nosotros respecto a eso? Lo que podemos Diego, hacer es, mi pregunta dame un ratito, también... dame un ratito, lo que podemos es entender ese fenómeno y comenzar a hacer una introspección y decir, a ver, ¿qué finalidad, qué cosa positiva puede ser que yo discuta con alguien que piensa distinto a mí? Si es que es un entorno académico en donde podemos hacer un debate formal, qué maravilloso. Pero si es para discutir posverdades, mejor no. Dime ahora sí la segunda pregunta. La segunda es, ¿será que esta virtualidad se convierte en necesidad o ya es una adicción? Ya es Tú una mencionaste. necesidad. O sea, dime tú, ¿no estuviste tú vivo el día en que dejó de funcionar Facebook, Instagram y WhatsApp? Piensa el efecto que tiene eso a nivel personal de microempresa y empresa. Personalmente yo estaba sufriendo porque mi novia tóxica debe haber estado creyendo de que no le estaba respondiendo porque estaba en una reunión de cafeteros. Y no era eso. Como microempresa estaba terrible porque no podía hacer el envío de una entrega a través de WhatsApp. Y como empresa grande estaba terrible porque la pauta que tenía que ejecutar ese día no la podía ejecutar. Entonces no es una cuestión de que podría ser, ya es. Estamos metidos en un tema virtual y mira lo que te hace ahora Zuckerberg, ¿no? Ahora Zuckerberg te habla de metaversos. Es decir, que si le sale el ejercicio a Zuckerberg, o sea, si efectivamente él lograra hacer este tema del metaverso, y lo hace en poco tiempo, pues ya pasaremos a un nivel en el que las historias que leíamos de jóvenes de cyberpunk no están tan lejanas, en el que estos mundos distópicos en los que leíamos cuando éramos jóvenes ya no es ciencia ficción, sino que ya nos estamos acercando a una realidad que por un lado a los que somos de tecnología nos fascina, nos emociona, pero que cuando entendemos el trasfondo de esto, pues no hace otra cosa que asustarnos. Muchísimas gracias, Diego, tu gentileza, tu tiempo. Gracias por agendar este encuentro en la Facultad de Administración de Empresas, en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Aquí están las nuevas generaciones que se construyen también a partir de estas cosas, que reitero, muchas veces no están en el debate del aula. Creo yo que nos queda también las inquietudes a los docentes para seguir asumiendo más allá de lo que significa la primera lectura, de lo que puede venir y lo que se puede hacer. Voy a ceder la palabra al ingeniero Gabriel Ábalos, quien mostrará el tema del certificado que otorgamos para justamente testimoniar tu presencia acá, agradeciéndote por tu participación y desde luego con la apertura siempre para poder desarrollar academia desde otros actores como ustedes. Por favor, Gabriel. Muchas gracias, Marcelo. Pues, estimado Diego, un abrazo a la distancia, muy interesante tu tema, pues que tenemos que de pronto ir generando más espacios para que tú muy gentilmente nos puedas brindar esas pautas. El certificado viene de la siguiente manera: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Administración de Empresas, carrera de Mercadotecnia. Otorga el presente certificado a Diego López Olivares por participar en el ciclo de conferencias Marketing 5.0 Nuevos Desafíos como un aporte al proceso de seguimiento de los graduados de la carrera de Mercadotecnia y a los estudiantes de la carrera. Está firmado o va a ser firmado por la ingeniera Jenny Basantes, PhD, vicerrectora académica, el ingeniero Juan Carrasco, decano de la Facultad de Administración de Empresas, y el ingeniero Harold Zavala, coordinador de la carrera de Mercadotecnia. Un abrazo a la distancia, Diego, muchas gracias. A tus órdenes, Gabriel, a tus órdenes, Marcelo, y qué gusto compartir con ustedes. Ojalá que podamos entender estos temas de los que estamos hablando para que cuando ejerzamos nuestra carrera de marketing podamos efectivamente buscarle a esta tecnología los caminos necesarios para, ojalá, tener un mejor futuro. Un abrazo, Marcelo. Muchísimas gracias, Diego. Muy gentil tu tiempo. Reiteramos, agradecemos la posibilidad de compartir generosamente los conocimientos. ¿Qué manera de